Bueno, recordáis que el otro día, a modo de recordatorio, os voy a decir la última diapositiva del otro día y luego ya seguiremos. El otro día nos habíamos quedado justo en esta, que era la primera, en la que habíamos definido lo que era una disolución saturada y una disolución insaturada. ¿De acuerdo? Acordaos, una disolución insaturada es aquella en la cual podéis disolver más soluto, porque el disolvente admite más soluto. ¿De acuerdo? Una disolución saturada ya no admite más soluto. Todo el soluto que yo añada sobre la disolución saturada caerá como un precipitado, un sólido, cristales, como queráis llamarlo. ¿De acuerdo? Pero ya no se va a disolver. Esa sería una disolución saturada. En la disolución saturada, la velocidad de disolución es exactamente igual a la velocidad de precipitación. Por eso es un equilibrio químico, como los que hemos visto en el tema 5, exactamente igual. ¿De acuerdo? Es un equilibrio en el cual las dos velocidades son iguales, con lo cual vosotros, en teoría, si miráis aquello a lo largo del tiempo, no vais a percibir ningún cambio. ¿De acuerdo? La masa de sólido va a ser siempre la misma, si la pudierais pesar. Pero eso no significa que no esté disolviéndose. Se está disolviendo, pero al mismo tiempo, a la misma velocidad, están cristalizando iones que están en disolución y están pasando al sólido. ¿Queda claro? Eso es una disolución saturada. Concepto importante. ¿Es necesario que haya sólido para que la disolución sea saturada? Respuesta, no. Acordaos, porque si vosotros tenéis sólido aquí abajo y la disolución saturada y filtráis, quitáis el sólido, pero la disolución sigue siendo saturada. No os va a admitir más. ¿Queda claro? Así que no es necesario, grabároslo, tener sólido para tener una disolución saturada. ¿De acuerdo? Habíamos definido también la solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un volumen determinado de disolvente o, dicho de otra manera, es la concentración de soluto por unidad de volumen, puede ser por litro, por ejemplo, de disolución saturada. Por eso hablo de la máxima cantidad. ¿Queda claro? Máxima cantidad de soluto disuelta en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura dada, porque ahora veremos que cambia con la temperatura, o bien la concentración de soluto por litro de disolución saturada, por ejemplo, o por 100 gramos de la unidad que queráis poner. ¿Queda claro? Bien, aquí tenéis tres maneras de expresar la solubilidad, o cuatro, mejor dicho. Moles por litro, la primera, moles por litro, eso es molaridad, sin más. Esta molaridad, transformándolo un poco, la podemos pasar a gramos por litro. La solubilidad en moles por litro será la de gramos por litro partido por el peso molecular. ¿Vale? Acordaos de lo que os dije, la solubilidad en moles por litro es la única que podéis sustituir en el producto de solubilidad que vamos a ver hoy. La única. No me vale la solubilidad en gramos por litro. ¿De acuerdo? Tendréis que dividir entre el peso molecular antes de sustituirla en el producto de solubilidad. Luego también os hablé de la solubilidad en partes por millón, que es lo mismo que miligramos por litro. Esta solubilidad es muy común en disoluciones muy diluidas, cuando tengáis muy poquito soluto. ¿De acuerdo? Partes por millón se llama. Miligramos por litro. Pero vuelvo a decir lo mismo. Si os da la solubilidad en miligramos por litro y tenéis que pasarla, o en partes por millón, y tenéis que pasarla al producto de solubilidad, previamente tendréis que pasarla a moles por litro. Si no, no podéis sustituirla. ¿De acuerdo? Bien, nos habíamos quedado aquí. Vamos entonces a continuar. Si me deja el programa. Ahora. Entonces, esta tabla fue la que os dije que os tenéis que saber. Es una tabla muy útil. De aquí no solamente para esta asignatura, sino en general. En química analítica os va a resultar muy útil también. Porque os viene a decir más o menos, os viene a dar unas pistas de las sustancias solubles e insolubles. A ver, hay sustancias solubles e insolubles. Y me diréis, ¿qué límites hay? Bueno, aquí os pongo los límites que se consideran como soluble y como insoluble. Una sustancia se considera soluble en un disolvente determinado, que en nuestro caso, en el 100% de los casos, va a ser el agua. ¿De acuerdo? Cuando su solubilidad molar es mayor que 10 a la menos 2 moles por litro. Fijaros que esto se establece un límite interesante, 0,01. Porque uno piensa en sales solubles, el cloruro sódico. ¿De acuerdo? Cloruro sódico, por ejemplo, ¿no? Bien, pero no hace falta ser el cloruro sódico para tener un compuesto que se considere soluble. ¿Vale? Con que su solubilidad sea mayor
o igual que 10 a la menos 2. ¿Podéis bajar un poquito las ventanas o apagar la luz, por favor? Es que hay demasiada luz. Ahí mejor. Y si bajáis un poquito las persianas, mejor todavía. Así perfecto. Perfecto, gracias, ya está. ¿Vale? Es que no lo veía ni yo. 10 a la mayor o igual que 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el límite por el otro extremo? 10 a la menos 5. Es decir, que sea 1000 veces menos soluble que la sustancia soluble. Si la solubilidad molar es menor o igual que 10 a la menos 5, entonces hablaremos de sustancias insolubles. Y si está entre una y otra, pues moderadamente solubles o ligeramente solubles. ¿Vale? Así es como lo vamos a considerar. Esos van a ser mis límites. Bien, en cuestión de compuestos que son solubles o insolubles, repito, esta tabla, lo ideal es que la sepáis porque os va a ayudar mucho. ¿Cómo se interpreta? Pues fijaros, tenemos aquí compuestos solubles y sus excepciones insolubles. Tenéis que verla como dos filas. La fila de arriba, que es la que está con amarillo, y la fila de abajo, que es la que está con naranja. La fila de arriba son los compuestos solubles. Y al lado, las excepciones a esos compuestos solubles. Aquí abajo los compuestos insolubles y sus excepciones solubles. Entonces, fijaros cómo se interpreta, es muy fácil. Compuestos solubles. Cualquier compuesto de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y amonio es soluble. Así de simple. Cualquier compuesto alcalino o de amonio es soluble. Cualquier nitrato es soluble. Cualquier bicarbonato es soluble. Cualquier clorato y cualquier perclorato. Todos esos son solubles. Los que sean, me da igual. Del catión que sea, me da igual. ¿Entendido? Nitrato de plata, nitrato de sodio, nitrato de plomo, todos solubles. ¿De acuerdo? Es fácil de recordar, ¿verdad? Haluros. Haluros son, quitamos el fluoruro, que es muy especialito. Es muy especialito porque ese es intermedio. Los haluros van a ser cloruro, bromuro o ioduro. Tampoco pasaría nada si metéis el fluoruro, pero bueno, no es tan claro como con esto, por eso no lo he puesto. Cloruro, bromuro o ioduro. Todos solubles. Todos. Excepto plata, mercurio 1 y plomo 2. Fijaros que el mercurio 1 no lo pongo como mercurio 1. Lo pongo como Hg2, 2 más. Es que ese es el ion mercurio 1. El ion Hg más no existe. Es como el peróxido. ¿Os acordáis del peróxido? O2, 2 menos. Pues este es igual, pero con más. El Hg más no existe. Es un dímero. Hg2, 2 más. Son dos átomos de mercurio unidos entre sí con dos cargas positivas. En realidad es como si cada uno tuviera uno. Pero no existe el Hg más, que quede claro. Así que todos los haluros son solubles, excepto estos. 3 nada más. ¿De acuerdo? Yoduro de plomo, insoluble. Yoduro mercurio, insoluble. Yoduro de plata, insoluble. Ahora, yoduro de sodio, yoduro de amonio, yoduro de hierro, todos solubles. Estas son las excepciones nada más. Sulfatos, todos solubles. Todos. Excepto los que tenéis aquí, que aquí son unos cuantos más. Plata, calcio, estroncio, bario, mercurioso y plomo. Esos son insolubles. Pero todos los demás sulfatos, todos los que os podéis encontrar, son solubles. De cobre, de hierro, montones. Los únicos insolubles son esos que tenéis ahí. Y ahora pasamos al sentido contrario. Los compuestos que son insolubles. Los carbonatos, todos insolubles. Los fosfatos, todos insolubles. Los cromatos, todos insolubles. Los sulfuros, todos insolubles, excepto alcalinos y amonio. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que todos los alcalinos, todos los compuestos de alcalinos y amonios son solubles, ¿no? Luego es muy fácil. Todos los carbonatos, todos los fosfatos, todos los cromatos, todos los sulfuros, excepto alcalinos y amonio, son solubles. Perdón, son insolubles en este caso. Repito otra vez, para que no quede duda. Todos los carbonatos, todos los fosfatos, todos los cromatos y todos los sulfuros son insolubles. Insolubles, excepto alcalinos y amonio, que sabemos que son todas solubles. ¿Entendido? Más fácil todavía. Los hidróxidos. Todos los hidróxidos son insolubles, excepto los alcalinos y el de amonio. Los alcalinos porque vemos
que todos los compuestos de los alcalinos son solubles y el de amonio que es el amoníaco, ¿no? Hidróxido de aluminio, insoluble. Hidróxido de hierro, insoluble. Tanto el 2 como el 3. Hidróxido de cobre, lo vamos a ver aquí, cuando hagamos la electrolisis, insoluble. ¿De acuerdo? No es difícil de interpretar, ¿verdad? Lo único, tenéis que saberos las excepciones y la generalidad. Esto os da la generalidad y esto os da las excepciones. Pero hay reglas que son muy útiles, como esta que os digo de que todos los compuestos de los iones alcalinos y amónicos son solubles. Eso es fácil de recordar, ¿no? Basta con saber cuáles son los iones alcalinos. Ya tenéis ahí un montón de sales que sabéis que son solubles. Todos los nitratos también, de lo que queráis. Todos solubles. Cloruro, yoduro, bromuro, todos solubles, excepto los que tenéis ahí. Sobre todo nos interesa mucho el de plata. ¿Vale? Y el de plomo. No sé si haréis una práctica en química, es muy bonita. Ojalá la hagáis. No sé, hablaré con Inés a ver si la tenéis o no la tenéis. Que es la que se llama la lluvia de oro. Es una práctica que se hacía yo la hice en primero de carrera de químicas cuando yo estudiaba. Y es muy bonita. Es el yoduro de plomo. Es muy bonita, veréis. Mezcláis como... Ahora vamos a ver la reacción. Bueno, ahora la cuento, porque vamos a ver ahora la reacción. ¿Vale? ¿Os ha quedado clara la tabla? No es difícil de interpretar, ¿verdad que no? Y es muy informativa. Bien. ¿Qué es el producto de solubilidad? El producto de solubilidad es la constante del equilibrio de solubilidad. Así de simple. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos un equilibrio químico, ¿no? Tenemos un equilibrio químico, que es que el sólido está en equilibrio con sus iones disueltos, ¿no? Ese es un equilibrio. Y es un equilibrio heterogéneo. ¿Os acordáis que en los equilibrios heterogéneos, los sólidos no se tenían en cuenta efectos de la constante? ¿Recordáis? Es exactamente lo que ocurre aquí. Es decir, si mi equilibrio de solubilidad es este, un compuesto, por ejemplo, una sal que sea AMBN sólido, que se disocia para dar M iones AN más N iones BM-. Eso es un equilibrio. Pero, ¿veis? Tenéis un sólido. La disolución que tenéis aquí es una disolución saturada, porque está en equilibrio con el sólido. ¿Vale? Esta disolución saturada, si está en equilibrio con el sólido, tiene una constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio es esta. Y es el producto de solubilidad. Fijaros cómo no pongo en el denominador el sólido. Pero es una constante de equilibrio, normal y corriente. ¿De acuerdo? No tiene nada especial. Es una constante de equilibrio. Lo único es que no pongo el sólido sencillamente en el denominador porque es sólido. Y es un equilibrio heterogéneo. ¿De qué depende el producto de solubilidad entonces? ¿De qué depende? Depende de la naturaleza de la sal, pero al ser una constante de equilibrio depende de la temperatura. La temperatura, ¿de acuerdo? Es decir, siempre que se os da un producto de solubilidad de un compuesto determinado, se os tiene que decir el producto de solubilidad a esta temperatura es tal. Muchas veces no se dice. Pero en teoría se debería decir siempre, porque el producto de solubilidad cambia con la temperatura, como veremos ahora después. ¿Entendido? Este es el producto de solubilidad. Ahora, también tenemos lo que llamamos el Q, el cociente de reacción, igual que en cualquier equilibrio. ¿Os acordáis del Q? Que decíamos, si Q es mayor que 0, entonces Q tiene que disminuir para llegar al equilibrio. Si Q es menor que 0, tiene que aumentar para llegar al equilibrio. ¿Recordáis? Se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, depende. Aquí ocurre lo mismo. Solo que el Q va a ser simplemente la misma expresión que tenemos con el producto de solubilidad, pero con unas concentraciones que no son las de la disolución saturada. ¿Queda claro? Igual que decíamos antes, son las concentraciones que tenemos cuando todavía no estamos en el equilibrio. ¿Recordáis? Pues aquí serán las concentraciones de esos mismos iones cuando todavía no estamos en el equilibrio, cuando todavía la disolución no está saturada. Recordad, tenéis que elevar a los coeficientes, que a algunos se le olvida. A algunos se le ha olvidado en los problemas de equilibrio. Elevar al coeficiente, sobre todo en el problema del bromo. ¿Vale? Así que no se os olvide, tanto en la Q como por supuesto en la K, las concentraciones tienen que ir elevadas a los coeficientes estequiométricos, que aquí es el número de iones de cada tipo que me va a dar la sal. ¿Queda claro?
Este es el Q, este es el K, PS. QPS, KPS o QS, KS, llamadlo como queráis. ¿De acuerdo? Bien, este es el equilibrio de solubilidad. Reacciones de precipitación. Esta es la reacción que os decía yo. Esta reacción se hacía en prácticas en primero de carrera de químicas. Es una reacción muy interesante, porque ¿en qué consiste una reacción de precipitación? La reacción de precipitación consiste en una mezcla de dos sustancias solubles. Solubles, es decir, tenéis en dos matraces dos perfectas disoluciones transparentes. Pero cuando las mezcláis, todos los iones se mezclan. Y entonces cabe la posibilidad a veces de que se forme un compuesto insoluble. ¿De acuerdo? Cabe la posibilidad de que se forme un compuesto insoluble. Y entonces, si cabe la posibilidad de que se forme un compuesto insoluble, a lo mejor, veremos ahora las condiciones, a lo mejor va y precipita. ¿Entendéis? Es decir, de dos disoluciones, como tenéis aquí, perfectamente transparentes, por ejemplo, de nitrato de plomo y de ioduro potásico, si las mezcláis, os va a aparecer un precipitado de ioduro de plomo. ¿Entendido? Porque el ioduro de plomo hemos visto que es insoluble. Si miráis la tabla, todos los ioduros eran solubles, excepto uno de ellos, el de plomo. ¿Entendido? Luego, al mezclarlo todo, como veis aquí, si vosotros mezcláis estos compuestos, que son los reactivos, son dos sales solubles, estáis mezclando sus iones, porque esto se disocia, ¿lo veis? Estáis mezclando sus iones. Y al mezclarse sus iones, entran en contacto sustancias que pueden dar lugar a una sustancia insoluble. En este caso, el ioduro de plomo. Si eso ocurre, es posible que precipite. Ahora veremos por qué os digo es posible. Porque a lo mejor no precipita, pero ahora veremos en qué condiciones, ¿no? ¿En qué consistía la práctica esta, que era muy bonita? Pues consistía exactamente en esto. Preparabais una disolución de nitrato de plomo, totalmente incolora, como el agua, transparente. Preparabais una disolución de ioduro potásico, también completamente incolora y transparente. Y, llegado un momento, las mezclabais. Y entonces se os formaba una mezcla totalmente opaca, ya dejaba de ser transparente, totalmente opaca, amarilla intensa, que era el ioduro de plomo. Eso ya era insoluble, ya no era una disolución, había precipitado. Si lo dejabais el tiempo suficiente, porque al principio era como la leche, amarilla, pero como la leche, totalmente opaca. Si lo dejáis el tiempo suficiente, se iba depositando poco a poco el sólido, y entonces os quedaba una disolución transparente arriba y el sólido amarillo abajo, precipitado ya. ¿De acuerdo? ¿Qué se hacía después? Se calentaba. Y como veremos ahora, al calentar aumenta la solubilidad. Y entonces todo ese sólido, al calentarlo, se volvía a disolver otra vez. A la temperatura del mechero se volvía a disolver otra vez y os daba una disolución amarilla totalmente transparente otra vez, pero amarilla. Porque a esa temperatura el ioduro de plomo era soluble. Entonces lo poníais en la gradilla y lo dejabais enfriar lentamente hasta temperatura ambiente. ¿Y qué ocurría? Que al bajar a temperatura ambiente el ioduro de plomo volvió a hacerse insoluble, ¿no? ¿Verdad? Pero le habíais dado tiempo para que se organizaran los iones y dieran cristales. Y entonces lo que observabais no era el sólido amarillo antes, eran unos cristales en forma de escamas preciosos de color dorado, como el oro. Por eso se llamaba lluvia de oro, porque cuando le dabais al tubo se levantaban todos y cuando caía, aquello parecía oro, os lo aseguro. Es una preciosidad de práctica, es muy bonita, porque los cristales de ioduro de plomo, cuando están cristalizados, son de color oro, brillantes, muy bonitos. Cuando no están cristalizados y son amorfos, es un sólido amarillo, feo, sin más. Pero si lo recristalizáis, ¿habéis hecho en prácticas alguna recristalización? ¿No? En química orgánica la haréis probablemente. O sea, cuando se hace una recristalización, lo que se hace es coger el sólido, se calienta en el disolvente y al aumentar la solubilidad se disuelve. Y después se le deja estar muy lentamente para que cristalice. Cuando se baja la temperatura, las moléculas o los iones, en este caso, les da tiempo a orientarse de una manera ordenada y dar lugar a cristales. ¿De acuerdo? Y esos cristales son muy bonitos habitualmente. Suelen ser agujas o suelen ser escamas. O los cristales de cloruro sódico, que son los que podéis hacer en casa fácilmente, son cubos
Directamente son cubos. ¿De acuerdo? Con aristas y todos, muy bonitos. Bueno, pues esta es la historia del yoduro de plomo, de la lluvia de oro. Es muy bonita. Y esta es una reacción de precipitación. Repito, podéis formar un compuesto insoluble por reacción de sustancias solubles. ¿Queda claro? Esto es una reacción de precipitación. Bien, pero claro, para fijaros lo útil que os va a resultar la tabla. Si yo os digo que mezcláis dos sustancias solubles, ¿cómo sabéis cuál es la sustancia que precipita? Tenéis que saber cuál es la sustancia insoluble que se os va a formar. Normalmente, si mezcláis una sustancia que tiene dos iones con otra que tiene dos iones diferentes, los iones se os van a cruzar. Es decir, las nuevas moléculas que vais a poder tener provienen del cruce de los iones. Si aquí el plomo iba con el nitrato, en la nueva sustancia el plomo irá con el yodo. ¿De acuerdo? Y viceversa. El potasio irá con el nitrato. ¿Vale? El nitrato potásico, ¿es soluble o insoluble? Es soluble, porque todas las sales alcalinas son solubles. Luego el nitrato potásico se va a mantener en disolución, pero el yoduro de plomo no. El yoduro de plomo precipitará. ¿Ha quedado claro cómo se maneja esta información? ¿Veis la utilidad de la tabla? Os va a dar una idea del compuesto que va a poder precipitar. Si yo mezclo, por ejemplo, veréis, si yo mezclo sulfato de potasio y cloruro de bario, sulfato de potasio, sal potásica, soluble, cloruro de bario, me voy a los cloruros, el bario no está entre las excepciones, luego el cloruro de bario, soluble. Luego sulfato potásico más cloruro de bario son dos perfectas disoluciones, transparentes ambas. Si las mezclo, ¿qué se me puede formar? Se me puede formar sulfato de bario, ¿de acuerdo? Sulfato de bario y el otro no me acuerdo cuándo era. El próximo día no entras. ¿Eh? Claro, por eso. Empezamos a y media. Empezamos a y media. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran? Sulfato de potasio, cloruro de bario, se formará sulfato de bario, cloruro de potasio. El sulfato de bario está entre las excepciones insolubles. El sulfato de bario precipita. El cloruro potásico no, porque es una sal potásica y además es un cloruro. Todo soluble. ¿Lo habéis entendido? Bien. Condiciones para la precipitación. ¿Cuándo sabemos si va a precipitar o no una sal? Imaginad que estamos mezclando sales. ¿De acuerdo? Estamos mezclando sales, como hemos visto antes, solubles. ¿Cómo sabré yo si me va a precipitar o no una sal? Primero tendré que saber si se me va a formar una sal insoluble, que eso es lo que acabamos de ver. Supongamos que se me puede formar una sal insoluble, como el yoduro de plomo o el sulfato de calcio. ¿Cómo sabré yo si me va a precipitar en realidad o no? Porque aunque se me pueda formar, a lo mejor no me precipita. ¿De acuerdo? ¿De qué pensáis vosotros que va a depender el que precipite o no precipite? Imaginaos como antes que he mezclado nitrato de plomo y yoduro potásico. Van a estar en presencia el nitrato y el plomo. El yoduro y el plomo, quería decir. El yoduro y el plomo. Y sabemos que pueden dar lugar al yoduro de plomo insoluble. ¿Cómo sabré yo si van a precipitar o no? Más que estas fórmulas que ahora iremos, decídmelo químicamente, lógicamente. ¿Qué tiene que pasar para que precipite? Que esté, al menos no, que esté saturada no. Es decir, que esté sobresaturada. Porque si está saturada, ahora veremos, no precipita. Estás en el límite. Lo que tiene que pasar es que las concentraciones de los iones que os vayan a precipitar están por encima del límite de saturación. En ese momento precipitan. ¿Lo entendéis? ¿Cuál es el límite de saturación? El que os da el producto de solubilidad. Esa es la disolución saturada, la disolución que cumple el producto de solubilidad. Entonces, ¿cuándo tendremos una disolución sobresaturada? Cuando el QS, es decir, el producto de las concentraciones en ese momento, sea mayor que el KPS.
En ese momento tenemos una disolución sobresaturada. Sobresaturada. Estoy por encima del límite de la saturación. ¿Qué ocurre? Que precipita. Y al precipitar, ¿qué está ocurriendo? Al precipitar, fijaros que lo que está ocurriendo es que hay iones disueltos que os están formando un sólido y se os van abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la concentración de iones si está precipitando el sólido? ¿Qué pasa con la concentración de iones en disolución si está precipitando el sólido? Decídmelo. ¿Cómo? Disminuye. Claro, porque estoy retirando iones de la disolución y lo estoy pasando al sólido. ¿Hasta cuándo precipitará? Si Q era mayor que K, ¿cuándo dejará de precipitar? Cuando Q sea igual que K. En ese momento tendremos el equilibrio. ¿Ha quedado claro? Es decir, estos iones, que en un principio tenían una concentración superior a la saturación, irán disminuyendo a medida que el sólido va precipitando, porque se van retirando de la disolución. En el momento en el que sean iguales al producto de solubilidad, deja de precipitar. Se para, porque ya hemos llegado a un estado de saturación en los iones. ¿Queda claro? ¿Vale? Así que si Q es mayor que KPS, y el valor se os da en el KPS, entonces precipita. Estoy sobresaturado. ¿Qué pasa si Q es menor que el KPS? Que todavía puedo admitir más iones. Estoy insaturado. ¿De acuerdo? Todavía esa disolución puede admitir más iones antes de empezar a precipitar. ¿Y qué pasa si se da la casualidad de que al mezclar las dos disoluciones resulta que las concentraciones cumplen escrupulosamente el producto de solubilidad? ¿Va a precipitar? ¿Qué pensáis? ¿Va a precipitar? No, pero está en el límite, porque lo que tengo ya es una disolución saturada. Tendría una disolución saturada sin sólido, como las que hemos visto antes, sin sólido, pero está saturada, porque el producto de solubilidad se cumple con las concentraciones de los iones. ¿Queda claro? Repito, estamos en el límite. Justo. En cuanto añado un pelín más, ya precipita. ¿Entendido? Estas son las condiciones de precipitación. Ojo que estas concentraciones son concentraciones molares. Molaridad. No gramos por litro, no miligramos por litro. Molares. Acordaros. Tenéis que pasarlo a molaridad, moles partido por litro. Hay dos ejemplos que no los vamos a hacer ahora, los haremos mañana probablemente porque prefiero avanzar un poquito más hoy en teoría, ¿de acuerdo? Hay dos ejemplos ahora, pero repito, os podéis intentar vosotros si queréis, tenéis la solución además, pero los haremos mañana. ¿Esto ha quedado muy claro? Esto es importantísimo, ¿eh? La condición de precipitación es muy importante, ¿vale? Y fijaros que esas concentraciones me pueden venir dadas, ¿ves? Estos son los dos ejemplos, que va de esto precisamente, los haremos mañana. Los tenía aquí preparados, pero prefiero avanzar un poquito más. Bien. Cálculo de la solubilidad molar. ¿Cómo sé yo si un compuesto... ¿Cómo de soluble es un compuesto? El móvil. ¿Cómo sé yo cómo de soluble es un compuesto? Alguno me dirá, en bachillerato a mí me dijeron que un compuesto era más soluble cuando tenía mayor producto de solubilidad y era más insoluble cuando tenía menor producto de solubilidad. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Lo han dicho? Pues es incierto. Es incierto. No siempre ocurre eso. En general vosotros podéis decir que un compuesto es más soluble cuando mayor es su solubilidad molar. Es decir, cuanto más cantidad tenéis de producto disuelta. Os voy a demostrar, y tenemos algún ejemplo y algún problema, donde el compuesto más soluble es el que tiene menor producto de solubilidad. Por ejemplo, porque no solo depende del valor del producto de solubilidad, os depende también de otras cosas, como veremos más adelante. Así que quede claro, el compuesto más soluble es el que tiene mayor solubilidad molar, es el que tiene mayor cantidad de producto disuelto por litro de disolución saturada. ¿Está claro? Importante concepto. No os fiéis del producto de solubilidad. No siempre os va a dar cuál es el compuesto más insoluble.
puede ser lo contrario. ¿Cómo vamos a calcular la solubilidad molar? Es muy fácil. Aquí tenéis la fórmula general, que a veces, yo lo he visto esto pedido en algún examen incluso, deducir la fórmula de la solubilidad molar. Es muy fácil. Fijaros, esta es una sal genérica. Sulfato potásico, cloruro sódico, lo que os dé la gana. Si fuera cloruro sódico sería M1N1, ¿verdad? Si fuera sulfato potásico sería Na2SO4, luego M sería 2 y N sería 1, depende. Pero en general, fijaros lo que tenéis. Tenéis un equilibrio. Y entonces el cuadro de equilibrio aquí va a ser muy simple. Yo voy a decir simplemente, ¿qué cantidad se me disuelve de sólido? Eso es a lo que yo llamo la solubilidad molar. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí me da igual la cantidad de sólido que pongáis en un principio. Yo aquí nunca os voy a decir cantidad inicial, cantidad que reacciona. No. La cantidad de sólido me es totalmente indiferente, porque luego después no aparece en la constante por ningún lado. ¿De acuerdo? Con lo cual simplemente voy a decir, la cantidad de sólido disuelto, eso es lo que yo he denominado la solubilidad, ¿no? Eso es ese. Entonces, con esta estequiometría, ¿qué cantidad habrá disuelta? Habrá m veces S de A y n veces S de B, ¿no? ¿Lo veis? En el cloruro sódico, S y S, 1 y 1. En el sulfato de potasio, 2S y S. ¿Entendido? Ahora veremos algún ejemplo más. ¿Lo veis claro? Eso es fácil, ¿verdad? Bien. Luego, esta es la cantidad que tenemos de A en la disolución saturada y esta es la cantidad que tenemos de B en la disolución saturada. Si yo sustituyo en el producto de solubilidad, me va a quedar A elevado a M, MS elevado a M, B elevado a N, NS elevado a N. Operando un poquito, M elevado a M, N elevado a N y S elevado a N más M. La solubilidad será la raíz de índice N más M del producto de solubilidad partido por M elevado a M y N elevado a N. Así de fácil. Por ejemplo, muy facilito, fijaros. Caso, por ejemplo, del cloruro de plata. No sé si tengo por aquí algún ejemplo. Bueno, ahí tenéis algún ejemplillo que haremos también, pero bueno. Caso del cloruro de plata, por ejemplo, sólido. Esto está en equilibrio con la plata y el cloruro, ¿verdad? Si se disuelve una cantidad S, de plata tendré S y de cloruro S, ¿verdad? Si el KPS es la concentración de plata por la de cloruro, esto va a ser simplemente S al cuadrado, de donde S será la raíz cuadrada del KPS. Fijaros qué fácil, ¿veis? En el fondo es aplicar la fórmula de abajo, lo que pasa es que la fórmula de abajo es general, ¿no? Uno más complicado, por ejemplo, fosfato de calcio. A ver si consigo borrar. No me deja borrar. Me cachis en la mar. Está haciendo el tonto el ordenador. No me deja. Un segundito. Ahora mismo abro otra vez. Es que me está tocando las narices un poquito el programa. Ahora, a ver si se abre. Bueno, ya está. ¿Ves? Ahora ya entrará otra vez bien. Ya está. Bien, vamos a coger, por ejemplo, el fosfato de calcio, como os decía. El fosfato de calcio es 3 calcios y 2 fosfatos, ¿no? ¿Vale? Si esto es sólido y está en equilibrio con sus iones, estará en equilibrio con 3 calcios y 2 fosfatos, ¿no? Si de aquí se disuelve S, yo tendré 3S de calcio, 2S de fosfato, ¿verdad? ¿Vale? Luego, como el producto de solubilidad va a ser la concentración de calcio al cubo por la concentración de fosfato al cuadrado, este producto de solubilidad será 3S al cubo por 2S al cuadrado. Operando os va a quedar 108 veces S a la quinta. ¿Vale? Ya está. S, la solubilidad sería la raíz quinta del KPS partido por 108. Estos son moles por litro. Y esta solubilidad se llama solubilidad en agua pura. En agua pura. ¿Por qué? Porque no tenéis nada más. Es decir,
es, digamos, la cantidad disuelta de sal en agua pura y dura. Nada más, ya veremos que si le añadimos más cosas al agua, la solubilidad va a cambiar. ¿Entendido? Vale. ¿Veis qué fácil? Es decir, no tenéis por qué aprenderos de memoria la fórmula. Viene bien que sepáis deducirla, pero no tenéis por qué aprenderosla de memoria, porque en cada caso se aplica muy fácilmente. ¿Vale? Yo creo que el fosfato de calcio es el caso más complejo que os pueden poner. Es el caso más complejo que os pueden poner. Esta es la solubilidad en moles por litro y es la solubilidad que se denomina en agua pura. ¿De acuerdo? Bien. Así que así es como la vamos a calcular. Cuando me dé, aquí lo tenéis, ahora veréis. Bueno, ahora iremos a hacer el ejemplo anterior, o los ejemplos anteriores, porque tenemos tiempo. Eso, la solubilidad S es la que me va a dar qué compuesto es más soluble. Cuanto más grande sea S, más soluble es el compuesto en esas condiciones. ¿Entendido? Más cantidad hay disuelta. Relación entre la solubilidad molar y el KPS. La hemos visto hace un momento, hay una relación matemática, ¿no? Pero el compuesto más insoluble es el que presenta menor solubilidad, o el más soluble el que presenta mayor, como queráis verlo, ¿no? No necesariamente el que tiene menor KPS. Cuidado. ¿Por qué? Porque la solubilidad molar no depende solo del KPS, sino también de la estequiometría de la sal, por ejemplo, básicamente de los valores de M y de N, es decir, de los exponentes a los que va elevado las concentraciones en el producto de solubilidad. ¿Vale? Vamos a hacer este ejemplo, ya haremos los anteriores, porque me interesa hacer este ejemplo ahora. Ya veréis, tenemos aquí, tenemos el cloruro de plata y el cromato de plata, ¿no? No me olvido de los anteriores, veréis. Tengo que calcular la solubilidad de ambos. Tengo que calcular la solubilidad de ambos. Y me dan los dos productos de solubilidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, me dicen, calcular la solubilidad molar S del cromato de plata y del cloruro de plata. ¿Cuál de los dos compuestos es más soluble? Fijaros en los dos productos de solubilidad. El del cromato de plata es por 10 elevado a menos 12 y el del cloruro de plata por 10 elevado a menos 10, la constante de equilibrio. En base a los productos de solubilidad, ¿cuál sería el compuesto más soluble? El compuesto más soluble en base a los productos de solubilidad sería el cloruro de plata, ¿verdad? Porque el cloruro de plata es mayor que el 10 a la menos 12, ¿no? Vamos a calcular las solubilidades. Entonces, nos vamos primero al cromato de plata. El cromato de plata Ag2CrO4 sólido, cuando esté en equilibrio con sus iones en la disolución saturada, mantiene este equilibrio. Entonces, si se disuelve una cantidad, vamos a llamarla S1, de plata, ¿cuánto tendré? 2S1 y de cromato S1. El producto de solubilidad será la concentración de plata al cuadrado por la concentración de cromatos. Esto es 2S1 al cuadrado por S1, es decir, 4S1 al cubo. Si yo calculo la solubilidad S1, que sería la del cromato de plata, esto me va a dar la raíz cúbica del KPS1, vamos a llamarlo, que es 1,1 por 10 a la menos 12, partido por 4. Esto da 6,5 por 10 a la menos 5 moles por litro. Esa es la cantidad que yo tengo disuelta de cromato de plata, ¿de acuerdo? Esta es la cantidad que yo tengo disuelta de cromato de plata en el agua pura a 25 grados. Si hago lo mismo con el cloruro de plata, tendré cloruro de plata sólido en equilibrio con plata más cloruro disueltos. Aquí, si se disuelve S2, tendré S2 y S2. Más fácil todavía, el KPS2 va a ser la concentración de plata por la de cloruros, o sea, S2 al cuadrado, de donde S2 va a ser simplemente la raíz cuadrada del KPS2, que es 1,8 por 10 a la menos 10. Esto os queda 1,34 por 10 a la menos 5 moles litro. Y aquí es donde nos llevamos la sorpresa. Y aquí es donde nos llevamos la sorpresa.
porque observad cómo el compuesto que en teoría debería ser más soluble por su producto de solubilidad, que es el cloruro de plata, resulta que es el más insoluble, porque hay menos cantidad disuelta. ¿Lo veis? ¿De qué os depende? En este caso está claro que de la estequiometría. Aquí tenemos una raíz cúbica porque aquí tenemos dos platas y un cromato. ¿Lo veis? Por eso uno no se puede fiar. Por eso uno no se puede fiar. Y cuando os dicen que qué compuesto es más soluble, no podéis fijaros exclusivamente en el producto de solubilidad. Tenéis que fijaros en la solubilidad que tenga ese compuesto. Y eso sí que os dice qué cantidad de compuesto tenéis disuelta por litro de disolución saturada. ¿Entendido? Es decir, aquí el más soluble es este, el cromato. Como S1 es mayor que S2, es más soluble el cromato. El cromato de plata. De hecho, el cromato de plata, que tiene un intenso color naranja, es muy bonito, pues como todos los cromatos, se utiliza como indicador cuando estáis valorando cloruros con plata. ¿De acuerdo? Cuando estáis valorando, aquí hay valoraciones también de precipitación. Es decir, antiguamente, ya no, porque ya se hace todo por absorción atómica prácticamente, pero antiguamente, cuando vosotros queréis determinar cuál era el contenido que había de cloruro en un agua, por ejemplo, lo que hacíais era precipitarlo con nitrato de plata. El nitrato de plata es soluble, ¿de acuerdo? Es soluble, y entonces lo podéis cargar perfectamente en una bureta y al ir añadiendo gotita a gotita os iban precipitando los cloruros que tenía el agua. Hasta llegar a un punto de equivalencia, exactamente igual que una valoración ácido-base. ¿Cómo sabré yo que he llegado al punto de equivalencia? Tenéis que poner un indicador. En este caso no es un indicador ácido-base, porque esto no es una reacción ácido-base. En este caso ponéis un indicador de precipitación. Y lo que se hacía era poner un poquito de cromato potásico. El cromato potásico, como todo sal potásica, es soluble. Entonces, junto con el agua donde tenéis el cloruro, le añadís un pelín de cromato potásico, ¿no? Empezabais a añadir plata. Estamos viendo que es más insoluble el cloruro que el cromato. Luego, ¿con quién iba reaccionando la plata y precipitando? Con el cloruro. Iba reaccionando con el cloruro de plata y iba precipitando el cloruro de plata. En el momento en el que habéis reaccionado con todo el cloruro, ya no había más cloruro, ¿con quién reaccionaba la plata que seguís añadiendo? La siguiente gota, con el cromato. Y entonces se provocaba la precipitación del cromato de plata, que es naranja. En cuanto vosotros veis que aparecía un sólido naranja, dejabais de añadir plata, porque en ese momento podéis estar seguros de que habéis valorado ya el cloruro. ¿Entendido? Eso es debido a esto, a que la solubilidad del cloruro de plata es menor que la del cromato de plata. Es decir, primero, si están en presencia cromato y cloruro, siempre va a reaccionar primero el cloruro. Siempre va a precipitar primero el cloruro. La plata y el cromato se mantendrán en disolución sin precipitar, mientras haya cloruro. ¿Lo habéis entendido? Porque es más insoluble. ¿De acuerdo? Bien. Así que ojito con esto. A ver qué viene después y si no, pues volvemos atrás y hacemos algún problemilla. No, lo hacemos el próximo día. Os voy a dar esto y ya con esto yo creo que terminamos. Segunda parte del tema son los factores que influyen en la solubilidad. Factores que influyen en la solubilidad. El primero de ellos, la temperatura. Aquí tenéis cómo sería un poco la separación de todos los procesos que supone formar una disolución. ¿Vale? Desde el punto de vista termodinámico. Por ejemplo, mirad, ¿cómo sabré yo que se va a formar una disolución? Acordaros, si el proceso es espontáneo es porque su energía libre de Gibbs es negativa, como siempre. Y esta energía libre de Gibbs será de disolución la entalpía de disolución menos la temperatura por la entropía de disolución. ¿Queda claro? Bien. Vamos a ver cómo es la entalpía. La entalpía de disolución tiene varios componentes aquí. Hay varios procesos. Cuando vosotros ponéis, por ejemplo, cloruro sódico en agua para disolverlo, tenéis varios procesos. En el momento en el que los mezcláis están ocurriendo varias cosas. Primero, los iones del soluto se rompen, o sea, los cristales de soluto se rompen como consecuencia de la presencia del disolvente, ¿no? Se rompen. Esto
va acompañado de una entalpía que normalmente es positiva, porque hay que romper el enlace iónico, en una palabra. Hay que romper el enlace iónico y eso hay que aportar energía para conseguirlo. ¿Queda claro? Luego, esta normalmente es positiva. Pero por otro lado, el disolvente, que también estaba muy a gustito, y el agua, que estaba muy a gustito, con sus puentes de hidrógeno, las propias moléculas de disolvente también se tienen que separar para luego poderse juntar con los iones en el proceso de solvatación. Luego, la separación de las moléculas de disolvente también exige energía. Luego, tenemos que el incremento de entalpía 1 y el incremento de entalpía 2 son ¿cómo? ¿Exotérmicos o endotérmicos? Son endo. Es decir, exigen energía. Son procesos que exigen energía, exigen aporte de energía. Porque el líquido está mucho más a gustito, como está al principio, que después. Y el sólido no os quiero contar. El enlace iónico está mucho más a gustito estando en el cristal que estando separados los iones, ¿no? Por eso hay que aportar energía para eso. Luego, ¿qué ocurre después? Que tiene lugar el proceso de solvatación. En el proceso de solvatación, acordaros, las fuerzas intermoleculares, en el caso del agua, el agua son un dipolo, es un dipolo muy potente. Y rodea completamente a los iones. Rodea a los iones y ese proceso se llama solvatación. Las fuerzas intermoleculares son ion dipolo. Perdón, sí digo bien, ion dipolo. El ion, el sodio, por ejemplo, está rodeado de moléculas de agua. Acordaros que las moléculas de agua tienen una parte positiva y una negativa, ¿no? Entonces, el ion sodio estará rodeado de moléculas de agua que le están ofreciendo ¿qué parte al sodio? ¿Qué parte de la molécula de agua se va a acercar al sodio? ¿La positiva o la negativa? La negativa. Mientras que el cloruro, que es negativo, está rodeado de moléculas de agua, pero esas moléculas de agua le estarán ofreciendo su parte positiva, porque las cargas se tienen que atraer. Ese es el proceso de solvatación. Y eso es exotérmico. Porque son atracciones electrostáticas de cargas de diferente signo. ¿Entendido? Es decir, puestos ya que tenemos el líquido así y el soluto así, ¿cómo están más a gustito? ¿Así o así? Así. Luego esta última es exotérmica. Exotérmica. En casi todos los compuestos se compensa. Aproximadamente se compensa. Entonces, en casi todos los compuestos la entalpía de disolución es aproximadamente cero. Más o menos. ¿Me podrías bajar a aquella persona? Es que me estoy quedando ciego. La del medio. Me está dando reflejo de la pista y es que no veo nada. Bájala, por favor, del todo, si no te importa. Gracias, ahí está bien. ¿Vale? Repito, la entalpía de disolución en casi todos los compuestos es aproximadamente cero, porque se compensan los términos endotérmicos con el exotérmico. Más o menos cero. Entonces, volvemos a la energía libre de Gibbs. Si este término es aproximadamente cero, ¿de qué va a depender entonces el que se disuelva un compuesto o no? De su entropía y de la temperatura. ¿Vale? Pensad en el proceso de disolución, que pasa de un cristal a una disolución de iones. ¿Cómo es la variación de entropía? ¿Positiva o negativa? Dicho de otra manera, ¿la entropía aumenta o disminuye cuando pasamos de un cristal a una disolución? Aumenta y mucho, porque en el cristal tenemos un máximo orden y en la disolución no voy a decir un máximo desorden, porque el máximo desorden es el de los gases, pero casi. ¿Entendido? Así que el incremento de S de disolución es siempre positivo. Eso siempre. Siempre. Porque siempre pasamos de un estado muy ordenado, como es el de un cristal, a una disolución que es mucho más desordenada. Está claro dónde están los iones por ahí ya danzando. Así que, repito otra vez, si esto es aproximadamente cero y esto es siempre positivo, dado que aquí tenemos un signo negativo, la temperatura absoluta, ¿cómo es siempre? Positiva. Positiva. Luego, entonces, ¿cómo será el incremento de G de disolución en estos casos? Negativo. Luego, la disolución va a ser espontánea. ¿De acuerdo? La disolución va a ser espontánea, pero ¿qué efecto tiene la temperatura? Fijaros, al aumentar la temperatura, ¿cómo hace incremento de G si aumento la temperatura? Es negativa, pero en valor absoluto, ¿qué le pasa con la temperatura? Que aumenta.
Es decir, el hecho de que sea negativa significa que va a ser espontánea. Pero el valor absoluto de incremento de G aumenta al aumentar la temperatura, ¿lo entendéis? Luego, ¿cómo se va a hacer la disolución? Más o menos fácil al aumentar la temperatura. Más fácil, porque la reacción va a ser más espontánea. ¿Os ha quedado claro? Después de todo esto, la conclusión que sacamos es que la temperatura aumenta la solubilidad. Habitualmente, en la inmensa mayoría de los casos, siempre que el soluto sea sólido, siempre que sea un sólido lo que estáis disolviendo, la temperatura aumenta la solubilidad. ¿Por qué digo esto? No lo vamos a considerar, pero es solamente un comentario. Si el soluto fuera un gas, ¿qué pasaría si yo caliento la disolución? Que el gas se escapa. Luego, entonces, ¿cómo sería la solubilidad del gas en función de la temperatura? Al aumentar la temperatura, ¿qué pasaría con la solubilidad del gas? Que disminuiría. Porque habría menos gas disuelto. ¿Entendido? Así que todo esto que os estoy diciendo es en solutos sólidos, que son los que nos interesan, porque es lo que os va a dar el precipitado. ¿De acuerdo? Así que la solubilidad aumenta con la temperatura. Repito otra vez el razonamiento. Será espontánea la disolución si incremento de G sea cero, pero incremento de G tiene una componente entálpica y otra entrópica. La entálpica, a su vez, tiene tres componentes. Una relativa al disolvente, otra relativa al soluto, que son las dos endotérmicas, porque hay que romper las estructuras iniciales que tienen, tanto el líquido como el sólido. Pero luego después, cuando se mezclan, tenemos un componente exotérmico que es el de la solvatación, cuando las moléculas de disolvente rodean a las moléculas de soluto, ¿de acuerdo? O a los iones. Cuando las rodean, entonces ahí hay un desprendimiento de energía. Una cosa compensa la otra y por tanto el incremento de H va a ser aproximadamente cero. Si eso es así, entonces incremento de G depende únicamente del incremento de S, de entropía. Pero sabemos que en una disolución la variación de entropía siempre es positiva, porque la entropía siempre aumenta cuando hacemos una disolución. Como tenemos un signo menos delante y la temperatura es siempre positiva porque es temperatura Kelvin absoluta, eso significa que el incremento de G de disolución en estas condiciones siempre va a ser negativo, siempre va a ser espontánea y será tanto más espontánea cuanto mayor sea T. Así que la temperatura favorece la disolución de las sustancias. Un experimento muy fácil que podéis hacer en casa. ¿Os acordáis que os dije? Cogéis cloruro sódico. ¿Alguien lo ha hecho? No, muy mal. Si os cuento un experimento tenéis que hacerlo. Iros a casa, cogéis sal, si sabéis dónde está, porque no creo que cocinéis mucho, pero bueno, cogéis sal, ¿vale? Cogéis sal, cogéis un vaso de agua, no mucha agua, porque si no vais a gastar el kilo entero de sal. Poquita agua, ¿vale? Y vais echando cucharadas de sal, vais removiendo, lo podéis hacer también con azúcar, da igual, pero mejor con sal. Vais removiendo, llegará un momento en el que ya no se os disuelva. Cuando no se os haya disuelto ya y os quede abajo un sólido, probad a calentarlo un poquito. Meterlo en el microondas o lo calentáis un poquito, ¿de acuerdo? En un cazo y veréis cómo se os disuelve. Notaréis cómo ese sólido se os disuelve otra vez, porque al calentar aumenta la solubilidad. Y entonces la disolución saturada va a admitir más sal de la que admitía a menor temperatura. Calentáis otra vez, como hemos visto antes con el yoduro de plomo, y veréis cómo se os disuelve. ¿Y qué pasará si después lo dejáis enfriar otra vez? Que volverá a precipitar otra vez. De manera que si llegáis a la misma temperatura que teníais antes, la cantidad disuelta va a ser exactamente la misma que teníais a la temperatura anterior. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el producto de solubilidad. Las concentraciones serán las mismas, porque a la misma temperatura el producto de solubilidad tiene que ser el mismo. ¿Os ha quedado claro? Ese experimento lo podéis hacer muy fácilmente en casa, con cloruro sódico, ¿de acuerdo? Y observaréis eso. ¿Vale? Por cierto, el cloruro sódico es un poco excepción a esto que acabamos de ver, porque la disolución del cloruro sódico es endotérmica, no es exotérmica. El global no es aproximadamente cero, es endotérmica. Y entonces,
Otro experimento que podéis hacer interesante es cuando estéis disolviendo el cloruro sódico, si tenéis un termómetro de suficiente precisión y lo metéis dentro, observaréis que la temperatura del agua baja. La temperatura, a medida que se va disolviendo el cloruro sódico, baja, va bajando un poquito. ¿Por qué? Porque la formación de la disolución es endotérmica y entonces quita calor de donde puede. ¿De dónde puede? Del agua, del entorno. Entonces quita calor del entorno, de manera que cuando vosotros tocáis aquello, si es suficientemente intenso, lo notáis frío. O si metéis un termómetro, notaréis cómo la temperatura baja un poquito. Simplemente porque estáis disolviendo el cloruro sódico, ¿eh? No por nada más. No lo estáis enfriando. Simplemente, repito, estáis disolviendo el cloruro sódico. Para que os hagáis una idea, la salmuera es el cloruro sódico saturado. Eso se llama salmuera. En inglés, si alguno lo ha visto, se llama brine. Bueno, pues la salmuera tiene un punto de congelación como de 15 grados bajo cero. Para que os hagáis una idea. O sea, cuando se forma la salmuera, la temperatura puede bajar hasta los 15 grados bajo cero. ¿De acuerdo? Se utiliza, de hecho, como refrigerante en industria, la salmuera. Se utiliza para refrigerar muchos reactores químicos. Se utiliza salmuera, que está pasando alrededor del matraz, porque lo enfría mucho. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedamos aquí. El próximo día haremos los dos ejemplos esos y continuaremos. Este es un tema cortito.